¿Está conectado? Está conectado nuestro 8-bit de una manera súper fácil. ¿Qué os parece? Mando de Sega Saturn con licencia de Sega oficial conectada a la PlayStation 2. Me pongo aquí delante y no hay absolutamente ningún input lag. Mira, el freno al instante. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro. Hoy os traigo algo muy especial para vuestras PlayStation 1 y PlayStation 2, un adaptador Blue Retro con el cual vais a desempolvar vuestra PlayStation 2 y vais a poder conectar los mejores mandos que tengáis por casa. Sí señor, PlayStation 1, PlayStation 2 con un mando de PlayStation 4 o muchos otros mandos, como vais a ver a continuación. Quedaros, ver el vídeo entero porque de verdad que este aparatito merece mucho la pena. ¿Queréis acompañarme? Adentro vídeo. Fijaros señores que tenemos por aquí una PlayStation 2, tenemos a Sonic and Knuckles que están, no sé si estarán muy contentos porque están aguantando un mando de PlayStation 4 y aquí está Sonic con dos mandos, bueno, de PlayStation 3 porque sí señores, vais a poder utilizar vuestros mandos favoritos de forma inalámbrica en vuestra PlayStation 2, da igual que sea la PlayStation 2 modelo Fat o que sea la PlayStation 2 modelo Slim o que sea la PlayStation 1 clásica de toda la vida, que vais a poder coger vuestros controles PlayStation 4, PlayStation 3 y usarlos de forma inalámbrica gracias a este adaptador de Blue Retro que os voy a enseñar a continuación. Bueno, pues esto es todo lo que viene en la cajita del Blue Retro, el adaptador, un pequeño cable USB, un manual a todo color muy bien ilustrado y por supuesto os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis comprar esta cosita, además junto a un descuento para que, oye, os salga un poquito más económico. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo que va a hacer es emparejar su mando de PlayStation 4 porque además son a día de hoy muy fáciles de conseguir a muy buen precio y son una gozada. Y oye, según las instrucciones, tan solo tengo que mantener pulsado un ratito el botón de emparejar, luego le voy a dar al botón de Sony y al botón de Share durante un rato hasta que se empareje. Vamos a ver si es tan sencillo como parece. Fijaros, en primer lugar, que está conectado un mando convencional de la PlayStation 2, ¿vale? Voy a sacarlo. Voy a conectar el adaptador Blue Retro al puerto número 1. Ahí está. Veis que ahora está parpadeando la lucecita de sincronización. Igualmente, por si acaso, yo le voy a dar al botón de emparejar. Lo voy a mantener pulsado. Así que ahora, tal y como pone en el manual, mantener presionado esta y esta, las dos. Vamos a ver, un buen rato. Y fijaros que algo está haciendo. Mi mando está parpadeando. ¿Ya está? Sí señor, ya lo tenemos emparejado, ha sido facilísimo. He tardado 3 segundos, o sea, más fácil imposible. Ya tengo mi mando de PlayStation 4 conectado a mi PlayStation 2 y por lo tanto va a ser igual de fácil hacerlo con vuestra PlayStation 1. Y lo que es más exagerado es que yo creo que no noto absolutamente ningún input lag. Por si acaso, vamos a jugar al Burnout, que lo tengo muy de la mano y sé, bueno, es un juego que enseguida se nota si hay input lag o no, así que vamos a ejecutar el Burnout. Vamos a ello, venga. Me pongo aquí delante y no hay absolutamente ningún input lag. Mira, el freno al instante. Ya sabéis que a veces, incluso con mandos originales conectados por cable, en según qué juegos se pueden producir algún tipo de latencias. No, mirad. O sea, absolutamente no. Freno. Es que es instantáneo. No me esperaba que funcionase tan bien, tan espectacular, sinceramente.
pero oye, este producto cumple y además denota calidad desde el primer momento que lo desembalas. ¡Wow! ¡Vamos! Bueno, tengo ciertas dudas. El mando que he conectado era completamente oficial, pero ahora este mando, aunque no lo creáis, no es oficial. Me costó tan solo 15 euros. También tengo uno plateado, igual que acabáis de ver, por 15 euritos. O sea, compré varios porque es que van muy, pero que muy bien. Y yo quiero ver si enlaza también sin problemas, claro. La lucecita parpadeando, señal de que está esperando un dispositivo. Ya está funcionando. Qué fácil es tener conectados además varios mandos diferentes al mismo adaptador. Genial. Simplemente encender el mando y a funcionar. Bueno, Papper, y si queremos conectar dos mandos a la vez, pues oye, hay que poner un dispositivo Blue Retro por cada puerto, pero fijaros, puede ser un mando de Xbox con uno de PlayStation 4 o de PlayStation 5, suena un poco bizarrada, pero así es. Y fijaros qué casualidad, tenemos justo esta misma combinación, FreeMac Boot más MX4 más el Blue Retro. ¡Wow! Combinación totalmente ganadora. Y ya sabéis, si no os habéis visto el vídeo todavía del FreeMac Boot, pues también lo tendréis por aquí arriba para echarle un vistazo y ver de lo que estamos hablando. Ahora vamos a repetir el proceso un poquito más de cerca. Imaginaros, no habéis conectado nunca ningún aparato, introducimos esto en el puerto número 1 y bueno, vamos a presionar primero el botón de emparejar un ratito hasta que se quede, bueno, como ya lo estáis viendo ahora realmente, que es esta lucecita de aquí, está en espera de un dispositivo Bluetooth. Y nuestro mando de PlayStation 4 vamos a presionar el botón de Sony y el botón de Share aquí arriba. Los dos a la vez, mantenemos presionados hasta que el propio mando, fijaros, ya está en ese modo de emparejar. ¡Buah! Y ya se ha emparejado al instante, es que no tarda nada. Es una pasada. Vale, Papper, y también has dicho que se puede emparejar con controles Retrobit. Pues oye, yo tengo aquí este fantástico control Retrobit que en principio hay que activarlo en modo de emparejamiento de X input, que esto significa que, bueno, vamos a probar a ver qué ocurre. Voy a darle aquí al botón de sincronización para que vuelva a estar parpadeando. Ahí está la luz de sincronización y voy a encender este mando dándole al botón Home y a la X, que es X Input. Home, X Input y le damos. ¿Qué os parece? Mando de Sega Saturn con licencia de Sega oficial conectada a la PlayStation 2 funcionando perfectamente. Oye, pues vamos a probar a emparejar también este mando de Big One inalámbrico. ¡Oh! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Acabamos de conectar este Big One directamente al control Blue Retro. O sea, esto no lo pone en el manual, pero os puedo confirmar que funciona correctamente. Bueno, pues como os digo, para conectar el mando Big One, que oye, tengo una review que si queréis la dejaré por ahí de este dispositivo. Solo he tenido que mantener presionado el botón A mientras le daba a el botoncito de sincronización y, por supuesto, el Blue Retro estaba con la luz azul parpadeando en modo de espera de conectar un dispositivo. Y aquí lo tenemos conectado perfectamente a nuestra PlayStation 2. Alucinante. Vale, no me acordaba que la mayoría de usuarios que utilizamos un arcade stick de 8 bits lo hacemos con su adaptador de 2,4 GHz, pero oye, siempre se me olvida que se puede conectar por Bluetooth a cualquier dispositivo y que para enlazar por Bluetooth hay que mantener pulsado, este es el botón de enlazar. Entonces, oye, vamos a ponerlo en modo X Input, que está ahí, y le vamos a dar a el botón de enlazar. Ahí está, ahora está buscando y el Blue Retro veis que está ahí parpadeando en espera de conectar un dispositivo y yo no sé qué va a pasar, si va a conectar o no va a conectar. ¡Oh! ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¡Está conectado! Nuestro 8 bit de una manera súper fácil. ¿Os imagináis jugar en vuestra PlayStation 2 con este 8 bit arcade stick? ¡Madre mía, qué gozada! Yo lo voy a probar con el Metal Slug, el primero. Os dejaré también la video review que hice de esta maravilla por aquí arriba, porque ¡guau! Esto merece la pena utilizarlo en todos los sistemas que podáis, os lo puedo garantizar. ¡Wow!
Oye, este Blue Retro cobra, un nuevo sentido, un nuevo significado, tiene mucho valor ya que se puede enlazar de una forma súper fácil. Ya estáis viendo, cualquier control que tenga capacidades Bluetooth. Los únicos mandos que entrañan algo de complejidad a conectar serían los de PlayStation 3, pero todos los demás estáis viendo que es cuestión de tocar un par de botones y disfrutar. Oye, no me digáis que no os parece alucinante. Hemos conectado en un momentillo este 8-bit Arcade Stick, que de hecho está conectado ahora mismo aquí a nuestra PlayStation 2, con esta maravilla de adaptador Blue Retro. Pero es que fijaros qué contento está ahora Sonic, que hemos conectado el mando con licencia oficial de Sega de Saturn también a la PlayStation 2. Hemos incluso conectado este Big One, que nos ha sorprendido, que lo hemos podido también emparejar directamente. Y por supuesto, fijaros, Knuckles no está tan furioso como antes con el mando de PlayStation 4, que también se ha conectado en unos segundos a nuestro adaptador Blue Retro. ¿Qué os parece, chicos? Otro motivo más por el cual disfrutar y volver a desempolvar vuestras PlayStation 2. Blue Retro para vuestra PlayStation 1 y PlayStation 2. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré los enlaces al producto en la descripción, como siempre en el comentario anclado, porque yo creo que ahora ya sí no tenéis excusa para desempolvar vuestra PlayStation 2 o PlayStation 1 y sacarle partido con los mejores controles que tengáis por casa. Y ya lo sabéis, como siempre, ha sido un placer hacer el vídeo para vosotros. Soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.